Entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Con responsabilidad y objetividad, presentamos Punto de Vista. Para analizar los eventos que definen el rumbo del país, presentamos Punto de Vista. 7 de la mañana con 4 minutos en la poderosa YSKL. Bienvenidos a nuestro programa Punto de Vista. Cada mañana aquí tenemos nuestros invitados para que ellos compartan la información que conocen sobre temas diversos. Les recordamos que estamos en el Facebook Live también para que usted nos pueda seguir, para que se conecte y esté bien informado con la poderosa radio cadena YSKL. ¿Qué tal, Manuel Pacheco? Buenos días. Muy bien, Neri. Buenos días a todos, iniciando Punto de Vista en la poderosa radio YSKL. Nos encontramos en la cabina azul ya con nuestro invitado, el licenciado Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia ISD. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Neri. Buenos días, Manuel. Ramón. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por comenzar su mañana aquí en la poderosa YSKL y compartiendo con toda nuestra audiencia. Desde la Iniciativa Social para la Democracia, ¿cómo han analizado las repercusiones que podemos enfrentar en área política, institucional, de estos sucesos que ocurrieron el domingo a partir de esta convocatoria de una plenaria extraordinaria por el Consejo de Ministros? Bueno, yo creo que en realidad a partir del viernes ocurrieron una diversidad de hechos que involucraron fundamentalmente al órgano ejecutivo, al órgano legislativo y por supuesto a la ciudadanía, porque la ciudadanía también fue convocada y llegó y fue parte de estos hechos. Y dentro del órgano ejecutivo, pues obviamente la actuación particular de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, que yo creo que estos son elementos, digamos, los actores que se vieron involucrados. Por una parte, la convocatoria, digamos, realizada por el Consejo de Ministros fue y ha sido cuestionada por el nivel de constitucionalidad que ésta puede tener, lo cual ahora ya está bajo el control de la Sala de lo Constitucional y será esta la que determinará si sí o no era totalmente constitucional. Ahora, por ejemplo, está suspendida una convocatoria, sí, ha dicho la medida cautelar. Sí, o sea, ¿Fue oportuna esta medida cautelar o debe lamentablemente, perdón, ese era el otro actor que se me quedaba, es la Sala de lo Constitucional, porque la Sala actuó demasiado tarde. O sea, no puede ser que sean funcionarios de lunes a viernes. La Sala sabía la crisis política que se avecinaba y la intervención oportuna de la Sala pudo haber realmente prevenido mucho de lo que ahora estamos viviendo. ¿Era necesario una denuncia? Porque ellos dijeron que... No necesariamente porque, bueno, aunque no la hubiera habido, pero la hubo. Es que presentaron el día viernes por la tarde, presentaron los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, no podían irse a descansar tan fácilmente a su casa, viendo que el país entraba en una situación de crisis institucional muy complicada y que la intervención de ellos era fundamental para prevenir que no ocurrieran hechos que atentaran, digamos, al normal funcionamiento de la institucionalidad, y ahí sí tiene una alta responsabilidad también la Sala. Ahora, el punto fundamental, digamos, de la convocatoria, como ya he señalado, finalmente será la Sala la que determine esto. Lo cierto es que uno debe de entender que siempre hay determinadas condiciones para poder invocar al uso de una facultad que tiene, y entendida esta facultad, que es de tipo extraordinaria, porque la facultad que el Consejo de Ministros tiene para convocar a una sesión plenaria para discutir un tema que es de interés, por supuesto, quien determina si el tema es de interés es el Consejo de Ministros. Eso es correcto. ¿Un endeudamiento se puede considerar? Entonces, el punto es que la condición
digamos, para que haya este llamamiento, es que el tema de interés público al que se está refiriendo es un tema que no está siendo abordado en la Asamblea Legislativa, no es parte de la agenda, no es parte de la discusión, digamos. Esa es una cuestión, y obviamente el tema del endeudamiento público era parte de la agenda legislativa, aunque hay que reconocer un retardamiento en la discusión y en la aprobación de parte de la Asamblea Legislativa, y que eso había generado ya una molestia, digamos, en algunos ciudadanos y en el presidente de la República, pero aún en esas condiciones no da como para poder hacer un llamamiento extraordinario, porque el tema está en discusión. Sí. Segundo, había una sesión plenaria en desarrollo. Entonces yo no puedo convocar cuando está en pleno desarrollo, y cuando en el desarrollo de esa sesión plenaria está en curso también las discusiones del tema relacionado al endeudamiento, que era el motivo del llamamiento. Entonces, para mí, yo he señalado esto de que ahí hubo un error formal, técnico, porque yo no puedo convocar a una sesión si esta está en pleno desarrollo. Y dos, si el tema está en la agenda, pues tampoco. Y luego yo debo de entender es que probablemente a unos no nos guste el retardamiento. Yo he señalado esto, hay una negligencia por parte de la Asamblea Legislativa. Porque a veces han pasado temas, por ejemplo, en préstamos, Ramón, que han pasado meses y meses. Claro. Yo creo que el malestar aquí era porque ya había un acuerdo en la Comisión de Hacienda y en la plenaria no fue aprobado. Claro, obviamente pasa esto, pero yo diría, lamentablemente, no debemos de naturalizar que eso debería de ser lo normal, pero eso ha sido como una forma de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, y vamos a decirlo de esta manera, igual que aunque no nos guste, es parte del juego de la democracia, es parte de lo que se conoce como el juego de los pesos y contrapesos, del mecanismo de pesos y contrapesos que se aplica en un órgano colegiado y en el control entre órganos de Estado, a efecto de garantizar que lo que se está aprobando efectivamente tenga la utilidad que deba de tener. Y eso no me da ninguna justificación para que yo pueda tratar de intervenir en este otro órgano. O sea, nosotros hemos hecho una referencia a la negligencia recurrente de la Asamblea Legislativa, en distintos temas. Mire, si uno dice, ok, vámonos en todos los temas de reforma electoral, han incumplido las sentencias de forma recurrente. El voto del exterior, la forma de cómo contar los votos de los no partidarios, y incumplen. Y hay que venir a hacer otras inconstitucionalidades. La jurisprudencia para la elección de los funcionarios de elección de segundo grado lo incumplen cada vez más, y ahí tenemos la consecuencia, recursos de inconstitucionalidad por las elecciones, y eso genera otro tipo de crisis. Bueno, los del CNJ recuerdo que pasaron más de un año y no elegían. Exacto, o sea, es decir, y bueno, con lo del voto del exterior, más de 3 años. Es decir, aquí hay un comportamiento que hay que tenerlo muy en cuenta, que hay un contexto que no se puede soslayar, pero aún en esas condiciones no se puede utilizar un mecanismo en el que un órgano busque afectar el funcionamiento de otro órgano. Como he señalado, siempre existen los mecanismos institucionales que la misma democracia nos ofrece, aún en aquellas circunstancias más complicadas de crisis política que hemos vivido. Por ejemplo, el famoso 743, que generó una crisis entre el órgano legislativo y la sala de lo constitucional, y en donde los ciudadanos nos metimos, si terminamos hasta en la Corte Centroamericana de Justicia. Si ustedes recuerdan, a nosotros nos tocó viajar a Nicaragua, enfrentado con el presidente de la Asamblea Legislativa, y después la sala de lo constitucional utilizando la misma ley y la misma constitución, inaplicando las resoluciones de la Corte Centroamericana. Y bueno, es un juego de los recursos institucionales que la democracia nos da, y en este caso, digamos, para las situaciones presupuestarias, los temas de endeudamiento, esto ha sido, digamos, desde los acuerdos de paz, mientras el FMLN era oposición, retardaba la aprobación de presupuestos hasta 4, 5, 6 meses.
Y no es que era correcto, no vamos a decir que era correcto, pero lo que sucede es parte del proceso democrático en donde las fuerzas de oposición entran a jugar, a hacer un contrapeso en la toma de decisiones, y ahí es donde se dice, el único mecanismo que los pesos y contrapesos y la relación entre órganos solo puede ser posible mediante el establecimiento de un diálogo, una negociación y un consenso para poder arribar a buenas decisiones. Pero en ningún momento esto abre la posibilidad al uso de la fuerza. Eso es lo que hay que tener. ¿Cree usted que se equivocó el presidente entonces, Ramón? Yo creo que sí. Yo creo que él tomó una decisión, digamos, equivocada en el sentido de, primero, hacer una convocatoria. Como ya he dicho, estaba en desarrollo, es un tema que está, entonces no puede invocar el uso de un artículo, ¿verdad? Y de una facultad que tiene, si esto está dentro de la normalidad. O sea, otra cosa fuera de que la Asamblea hubiera tenido más de un mes de no sesionar, o que el tema lo presentó en noviembre y nunca se había discutido, y como ustedes dicen, si bien ya había un dictamen. Nosotros, me acuerdo cuando estábamos con los temas de consejos plurales, contentísimos en 2009, que todos los partidos nos apoyaron y dijimos, hoy sí, este año va, y cuando venimos a sentir, el tema fue otra vez para atrás y nos volvimos a echar más de 3 años todavía para que esto se aprobara. ¿Qué viene ahora, Ramón? ¿Cómo ve usted los momentos? Decía usted que en estos momentos de pesos y contrapesos es para abrir las puertas al diálogo. ¿Consideran ustedes que puede haber esa condición después de lo que pasó ayer en la Comisión de Hacienda? Yo creo que tanto lo ocurrido con la misma Comisión Política y con la misma Comisión de Hacienda, tanto el día lunes como el día martes, es evidente. Lo que nosotros hemos llamado es a que justamente busquen el mecanismo de diálogo, la negociación y el entendimiento. Pero todos los discursos evidencian que no quieren desmontar y más bien quieren alimentar la crisis. Hemos señalado que lamentablemente en nuestro país prevalecen los intereses de tipo electorales por sobre los intereses de la nación. Vamos a reconocer, y hemos reconocido claramente, que sí hubo una violación a la independencia del órgano de Estado, en este caso del órgano legislativo, por parte del Ejecutivo, al haber hecho que ingresara, aunque no fue una toma de carácter violenta, porque no hubo violencia, no se forzaron, ni resistencia, había un representante de la directiva con un alto nivel como vicepresidente, que él dijo, yo me hago cargo, yo lo recibo, esto es parte del protocolo, y digamos, hay una situación normal. Incluso el ingreso del presidente no hubiera significado mayor, complicación, si antes de eso, al abrir la asamblea, no hubiera ingresado el ejército y la Policía Nacional. Es que ese acto es el que altera y es el que hace que dé los elementos de justificación en la Asamblea Legislativa para que ahora la discusión. Ayer es que era contradictorio porque la discusión era de la aprobación o no, del dictamen o no, y los discursos no tenían nada que ver con el presidente, sino con todo el hecho de lo que había ocurrido el día domingo y de las ganas que tienen los dos partidos políticos, Arena y FMLN, de venir de ahora a remeter y decir, aquí se le puede acusar de sedición, aquí se le puede acusar, y entonces, en lugar de buscar un mecanismo de diálogo y de entendimiento para salir de la crisis de la mejor manera, yo creo que hay un interés electoral en todos los niveles y en todos los actores a efecto de que esto no se detenga y pueda sacar la mayor sangre posible. Yo creo que esto no contribuye en nada. En realidad, el mejor camino es el entendimiento, es el consenso, es el acuerdo. No podemos someter todos al país, no podemos estar todos metiendo al país. Nosotros llamamos al presidente a que, obviamente nos alegró finalmente que la sala dijera, mire, no puede seguir haciendo este tipo de convocatoria, no esté metiendo a la gente también en esta crisis. Eso es correcto.
¿Me explico? Porque eso ayuda a prevenir a que la crisis continúe dándose. Y hoy no hay, Ramón, por ejemplo, recuerdo cuando se presentaban estos momentos de tensión que los hubo también en la administración cuando del expresidente Funes, por ejemplo, y que llegaba don Ato. Sí. Él tenía una capacidad de diálogo, don Ato Asbun, y hoy no vemos un emisario que pueda lograr Exactamente. Yo creo de que ese es un error y nosotros lo hemos señalado. Uno de los errores que tiene el órgano ejecutivo es que no tiene, en verdad, un mecanismo de relación, de negociación, de diálogo recurrente, permanente entre el órgano legislativo y la Asamblea. Es decir, ese eslabón y ese rol que jugaba don Ato Asbun era clave, ha sido clave, siempre ha sido clave, porque ese elemento propicia que de manera constante se desentrampen las cosas sin llegar a estos niveles de crisis. Obviamente siempre vamos a tener este tipo de situaciones y se pueden dar este tipo de crisis. Recuerdo cuando llegó el ministro de Seguridad de la Defensa, Guía Payés, y hombre, pues hubo un despliegue loco también de militares, helicópteros, pero en ningún momento hubo una intervención directa a la Asamblea. Estuvieron externo, pero en esta ocasión sí llegaron al Salón Azul. El problema es eso, es el ingreso, es tomarse de forma directa, aunque no una toma violenta, pero sí es una toma en la que... Bueno, ¿y la humo para qué también ahí solo habían unos pocos diputados, periodistas y usted dice, y yo puedo argumentar y se puede argumentar, bueno, yo no lo argumento, se puede argumentar los temas de seguridad, pero ok, pudo haber hecho, como siempre se hace, como es normal, un despliegue de un contingente de personas vestidas de civil, de seguridad, que le garanticen la protección al presidente, pero es que es la evidencia que quedó plasmada de unas fotografías, de unos videos, en la que obviamente causa, y eso en la comunidad internacional, desde el punto de vista del desarrollo de la democracia, del respeto a la Constitución, eso es absolutamente inadmisible. Ese es, digamos, el punto. Claro, ¿cómo salimos adelante de la crisis? Que es lo que nos preocupa hoy. El asunto es que volvemos a que no hay una voluntad en los distintos actores, no vemos esa voluntad de los actores en querer minimizar, desmontar y trabajar en aras de resolver. Obviamente, si quieren, pueden seguir un poco con determinadas acciones y dejar que entonces los mecanismos institucionales funcionen, dejar que sea la sala de lo constitucional la que judicialmente determine o no la inconstitucionalidad o constitucionalidad, dejar que la Fiscalía General de la República determine si en esto hubo o no hubo, pero, o sea, montar otra comisión sobre comisión y presentar una denuncia o un aviso ante la Fiscalía y todo lo demás. Entonces creo que estamos generando una situación que, si bien yo reconozco, digamos que el hecho amerita una investigación a profundidad y querer sacar sangre también es una de las actitudes que puede haber en esto. Lo cierto es que debemos de dejar funcionar las instituciones. Nosotros siempre hemos llamado a eso. Dejemos que sean las instituciones las que funcionen y que sean las que determinen el curso que deben de llevar las cosas. Y eso puede continuar en las instituciones y en la Asamblea, retomar el tema en cuestión y poder llegar a un entendimiento y poder llegar a un acuerdo y resolver. Si el problema es, como ayer se decía en la comisión, si el problema es que por qué se va a comprar un barco, que por qué se van a comprar helicópteros, que etcétera, etcétera, y determinar si las lámparas finalmente se le va a asignar ese recurso, ese proyecto a una empresa que fue la que financió el viaje entonces, ok, se supone entonces que la Asamblea convoque a los que corresponden, a los funcionarios que corresponden, a efecto de garantizar que esto se resuelva. Pero estar en todo este lío que vamos a interpelar y es
Hasta la interpelación quieren posponer ya. Sí, no, es complicado. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Cruz Verde Salvadoreña, seccional Santa Ana, dice que hoy recibirá un merecido reconocimiento en el Salón de Reuniones del Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa Ana. Será a las de consejos municipales. ¿Qué esperarían ustedes desde ISD? Han estado potenciando no solo el voto activo, se le llama ¿verdad? Sí. Y el voto pasivo, que es postular candidatos a elección. Exactamente. ¿Cómo lo analiza? Sí. ¿Qué esperaría del Ejecutivo? Sí. No, bueno, del Ejecutivo lo que nosotros estamos esperando nuevamente un veto. Un veto porque esta ley sigue incumpliendo con la sentencia. Es bochornoso, diría yo, escuchar a los diputados y diputadas cuando se refieren a este tema como si estuvieran dando una dádiva, una regalía a los salvadoreños del exterior, y además de nuevamente querer responsabilizar al presidente de la República, que él tendría la culpa en caso de que lo vuelva a vetar. Y el problema es que es concreto. El presidente de la República no tiene opción. Es que está en la obligación de cumplir también con la sentencia, porque todos los actores, cuando hay una sentencia de tipo judicial y de carácter constitucional, todos los actores que tengan que ver con esa sentencia tienen que cumplirla, y cada quien de acuerdo con la naturaleza y la función que le corresponde. Y así lo aclaró la Sala de lo Constitucional en un escrito que le envió el 16 de enero a la Asamblea Legislativa. Así lo aclara. En este sentido, al tener esta advertencia, al tener esta aclaración por parte de la sala, si la ley aprobada, por ejemplo, no cumple en el 100% con los parámetros que estableció la sentencia, hay un incumplimiento. Y si hay un incumplimiento, lo que le corresponde dentro de las funciones de la Presidencia de la República o es sancionar, y sanciona si cumple, pero si no cumple, está en la obligación de vetarla. Esa es una cuestión así de fácil. Pero como dicen que la sentencia no establece cuál debe ser el proceso para la emisión del voto. La sentencia dice claramente lo que usted señaló, es que se debe de regular los procedimientos y las garantías, ¿verdad? Garantías para que los salvadoreños residentes del exterior que cumplan con los requisitos de ley puedan ejercer el sufragio, puedan elegir, ¿verdad? En elecciones presidenciales, legislativas y municipales, sufragio activo. Y además dice, puedan poder postular candidaturas a cargos de elección popular en elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y ponen entre paréntesis sufragio pasivo. Entonces vamos a descomponer esto. Uno es procedimientos y garantías. Ok, ¿para qué? Y en este caso particular, elección legislativa, elección municipal. Votar en las dos. Poder postular candidaturas en elección legislativa y municipal. 4. ¿Qué regula esta ley? Regula que pueden votar en elección legislativa, en este nuevo decreto, que puedan votar en elección municipal. Sí. Cumplen dos cosas, pero no cumplen las otras dos, porque no reglamentan el procedimiento y las garantías para que puedan postular candidaturas en elección legislativa y municipal. Entonces han cumplido la mitad. Pero no cumplen la otra parte. Y será en eso que se va a fundamentar el veto, Ramón, porque él lo que ha dicho es que se le aplican muchos obstáculos a los compatriotas para que puedan votar, como el arraigo, en el caso que tengan empresas, deben presentar también documentos que los amparen, se refieren a los parientes que puedan tener conexión con ellos. Bueno, no ha hecho referencia mucho al voto pasivo el presidente. ¿Cómo no? Hay que tener en cuenta la lectura del veto, del documento del veto del decreto 550. Si uno se va a ese decreto, el presidente, digamos, lo separa. El tema de las garantías, ¿sí? Que para el ejercicio del sufragio activo, para poder elegir, que allí cuestionó en este decreto el voto postal, porque los salvadoreños del exterior han cuestionado
enormemente todas las fallas y el tribunal tiene informes que así lo evidencian y nosotros también tenemos pruebas que así evidencian todas las fallas. Y él cuestionó, digamos, en una de sus apartados, la modalidad del voto postal, que no ofrece la garantía y por ende la necesidad de poder reglamentar el voto electrónico. Sí. En este decreto aprobado, dentro del tema de las garantías, el hecho de incluir una serie de documentos no está facilitando, no son elementos de garantía. Además, que algunos de estos documentos violentan la ley de procedimientos administrativos también, porque usted no puede estar pidiendo documentos que ya el Estado tiene. ¿Me explico? Y así lo dice, o sea, por facilidades. Porque lo que busca la ley de procedimiento administrativo es generar facilidad. Entonces, al establecer una serie de requisitos, aumentan las dificultades y no propician las garantías. Por otro lado, el veto anterior sí se refirió precisamente a la no inclusión de las reglas sobre sufragio pasivo. Es decir, ese texto del veto anterior podía agarrarse casi que textual y volverlo a poner en este otro, porque eso sigue sin cumplirse. Entonces, creo de que un veto de esta naturaleza tendría que argumentar nuevamente el tema de las garantías, ya no solo referida al voto postal, sino a los demás requisitos que se han aumentado para poder ejercer el voto a nivel municipal y lo relativo a la argumentación de incumplimiento en torno a no tener reglas de postulación a candidaturas de elección popular, elecciones legislativas y municipales. Eso le iba a preguntar de la postulación de candidaturas. Esto sería bastante complicado cumplirlo, Ramón. No, fíjese que en principio... Pero ya pueden participar, o sea, si un compatriota del exterior quiere venir a inscribirse, puede. Exacto. Lo que sucede, digamos... Nos fuimos del aire. ¿Partido o no partidario? A ver, el hecho de que la sala haya incluido esta omisión como una inconstitucionalidad de no tener reglas para poder postularse como candidatos, implica que el procedimiento ordinario no es suficiente para darle esas garantías en el ejercicio de ese derecho. Sí. Por eso es que aparece como una omisión. Los salvadoreños del exterior, juntamente con ISD, Iniciativa Hermanos Cercanos, y la ISD, presentamos una propuesta que estaba orientada a crear una circunscripción especial de salvadoreños del exterior, haciendo uso, digamos, de los datos de población que están dentro del registro electoral. Fíjate que esto es interesante porque el número de personas que tiene DUI residiendo en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, mayoritariamente en Estados Unidos y un poco en Canadá, pero que muy probablemente ahora aumente con el hecho de haber creado el DUI Centro en Italia y un DUI Centro en México, pues probablemente la duización aumente en otros países, porque además iban a hacer un proyecto de duización móvil en Europa y esto podría aumentar, pero el número sube ya a los 400,000. Y cuando uno ve ese número de personas ya dentro del registro electoral, esos 400,000 son más grandes que cada una de las poblaciones de 8 de los departamentos del país. Solo Santa Ana, San Salvador, San Miguel y La Libertad tienen un poco más que estos que son y que constituyen, diríamos, el departamento 15, así como lo tiene identificado el registro electoral. Eso significa que esta población tiene el derecho de estar debidamente representada, porque si bien, como dice la Constitución, las circunscripciones se establecen en el territorio nacional, pero la base del sistema electoral es la población, lo que quiere decir que usted puede crear, sin violentar la Constitución, así como ocurre en otros países, en función del reconocimiento de que hay un grupo poblacional interesado y que tienen todo el mismo derecho y que está debidamente registrado e identificado como del exterior, entonces podría perfectamente crear una circunscripción especial de salvadoreños en el exterior y podría asignarle un número de diputados. Eso
obviamente nunca ha sido discutido en la Asamblea Legislativa, y cuando medio se ha tocado, pues obviamente ha tenido resistencia. El órgano ejecutivo sí presentó en su propuesta de enero una, digamos, articulado relacionado con esto. Si bien es cierto, más o menos se mantiene lo mismo, hay un dato relevante, y es que ese articulado reconoce el derecho que tienen los salvadoreños desde el exterior a poder postularse y poder participar. ¿Y se violenta lo que dice la sentencia ahí, Ramón? En este articulado que ha presentado el órgano ejecutivo, diríamos, cumple, a lo mejor no a la satisfacción, pero si bien eso podría ayudar a avanzar, con eso, digamos, estaría avanzando. Y no complicaría absolutamente a nadie, porque en principio es el reconocimiento del derecho. En segundo, el procedimiento a utilizar sería el mismo. No va a cambiar, sería lo que ya está. Pero sería una circunscripción aparte. No. Esa fue la propuesta. Y esa fue la propuesta, y lo hemos discutido con los amigos de la diáspora, y dicen, ok, si esto no tiene viabilidad política por ahora, nos parece y estaríamos dispuestos en esta propuesta que el Ejecutivo hizo. 1, el reconocimiento del derecho. 2, a seguir con el procedimiento establecido en la ley de partidos políticos y el Código Electoral. 3, hacer un artículo que pueda indicar, digamos, de alguna manera, la obligatoriedad o la responsabilidad que deben de tener todos los partidos políticos de poder considerar candidaturas de salvadoreños que residen en el exterior para presentarlas como sus candidatos dentro de sus planillas. Y obviamente queda legitimado siempre el derecho de cualquier ciudadano del exterior de poderlo hacer por la vía como candidato no partidario también. Entonces, para elección legislativa. En ese sentido, diríamos, avanzaría esto sin complicarle la vida prácticamente que a nadie, pero ni tan siquiera en eso han mostrado tener voluntad la Comisión de Reformas Electorales, y de allí fue que nosotros pedimos que hubiera una comisión especial, porque con la actual Comisión de Reformas Electorales como que este tema no logra avanzar, y no puede uno aceptar comentarios de diputados que estén diciendo que ya ahora por fin los salvadoreños van a poder ejercer el derecho a votar, que era una deuda y que la han cumplido. Ese es, yo diría, con el perdón que me merecen, con el respeto que me merecen, es una hipocresía política, porque no se le puede estar diciendo hoy sí estamos cumpliendo, y le están poniendo una camándula de requisitos para que puedan hacerlo, con todas las complicaciones de lo que ya el empadronamiento ha significado. Y ahora con todo esto, imagínese usted que un salvadoreño va a tener que venir a pedir una escritura extractada al Registro Nacional. Una certificación extractada, o sea, eso no tiene lógica, o que tenga que ir entonces a la alcaldía municipal para pedir una constancia de que está pagando impuestos, cuando muy probablemente esa persona en el exterior la casa la tiene a nombre de su mamá, porque se la ha comprado a su mamá o a su hermano, y no necesariamente está a nombre de él. Entonces hay condiciones allí que nos parecen que son unos requisitos, que todo, para cumplir esos requisitos, son procedimientos que hay que desarrollarlos aquí en el país. Todas esas certificaciones son aquí. Imagínense cuántos van a poder hacer ese procedimiento. O sea, no le están facilitando en nada, no están cumpliendo con la deuda que han tenido, siguen manteniendo esta deuda. Bueno, Ramón, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir desde el Ejecutivo sobre este decreto de reformas para la ley de voto desde el exterior. Un gusto que haya venido. No, muchas gracias a ustedes. El director ejecutivo de ISD, Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, nuestro invitado de este miércoles. Le recordamos que en breve esta entrevista estará también en nuestro periódico digital, radioyskl.com.